Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta. Es maravilloso, profesor. Estrella de Fuego, ven aquí. Enseguida, Cíclope. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta? Muy buenas, estamos en este nuevo capítulo de Agujas Dinámicas. Mi nombre es Aníbal Cordero y me encuentro acompañado hoy día con el filántropo argento-chileno, don Francisco. Francisco, te cedo la palabra. Gracias, muy prontamente vamos a cambiar mi apellido a Kruzberger y el sueño estará realizado. Seré el filántropo máximo. Vaya a llevar la Teletona a Argentina, me imagino. Sí, obvio, sí. Voy a usar mis raíces judías para ello. Me imagino. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo ha sido esta semana de cuarentena por esos lares, en esas tierras inhóspitas de Argentina? Viejo, acabo de enterarme que vamos a tener otras 2 semanas de cuarentena, así que estoy re feliz. Qué alegría más grande. Sí, Me imagino tu no, nivel de felicidad, el de tu familia. No, sí, esto ya. El de tu casa en general. La estructura de tu casa debe estar muy... Están desafiando, culiado. Están empujando el carro más allá de los límites. Entiendo hasta dónde puede llegar el argentino. Claro, la promedio. cordura humana, sí. Es que se mandaron mansa cagada, culiado. Sí, fue lo del... Básicamente, el viernes pasado autorizaron a los bancos a abrir para cobrar las jubilaciones y planes sociales de la asignación universal por hijo, que se llama. Y obviamente toda la gente salió a la calle. Entonces la cuarentena se arruinó, así que hubo que extenderlo otra vez para compensar. Que ese es un trabajo de los grandes encargados del país. Sí, ¿Te puedes imaginar que esa gente que cobra sueldos millonarios estuvieron en una sala? Bueno, ni siquiera, estuvieron por Skype coordinando que sucediera eso. Sí, bueno, de hecho han sido... Capaz previeron que sucedería, weón. Es que eso es lo que me sorprende, porque de hecho las declaraciones de Fernández, no las de Fernández, sino la de súbditos de nuestro querido presidente fueron algo así como el presidente está muy molesto por lo que ocurre. O sea, bueno, sí. El benévolo general Fernández. Sí. Bueno, nada, eso. Así que tenemos 2 semanas más de esto. Así que, por favor, sáquenme de aquí. Bueno, eso. Aquí en Chile estamos igualitos. Ahora, mira, nosotros somos a la chilena. Como que decidieron que de las comunas que están en cuarentena en Santiago, hay ciertas comunas que se van a mantener en cuarentena, otras van a hacer cuarentena parcial. O sea, dijeron que ya del límite de esta calle en adelante no hay cuarentena, pero en esta calle sí. ¿Cachai? Y eso fue como en 3 comunas. Y además metieron una nueva comuna cuarentena, que es Puente Alto, pero metieron cierto sector de Puente Alto. Entonces la weá está hecho... Exactamente. No, nadie entiende nada. Extendieron la cuarentena una semana más, pero no se sabe qué va a pasar, ¿cachai? Está el caos, sí, netamente. Bueno, esto lo hemos hablado. Aquí los que nos gobiernan en Chile y en Argentina son monos apretando botones en este momento. Sí, se han visto superados ampliamente por las circunstancias. Sí, o sea, yo creo que decir superado es poco. Ni siquiera estuvieron a la altura. Eso, como que partió la carrera y los buenos ya estaban atrás, ¿cachai? El coronavirus llegó antes que ellos, entonces no hay mucho más que hacer. Claro, es que de hecho eso fue lo que pasó. El coronavirus llegó antes que ellos. Y yo no sé cómo, siendo que era sabido que esto existía. Piensa, acá en Chile llegó el primer caso, si no me equivoco, el 1 de marzo se confirmó. El 1 de marzo. Claro. Y la enfermedad y el virus ya llevaba 2 meses que estaba en todo el mundo, que todo el mundo sabía. O sea, en Chile era noticia diaria el tema del barco, creo que era, que llevaba pasajeros, que estuvo en el puerto los días que tuvieron que hacer cuarentena en el puerto y que no dejaran salir la gente. Esa fue noticia durante todo febrero y nadie se preocupó. Eso es lo que me pregunto a mí. ¿Cómo puede suceder eso? No, sí, es una cosa de locos. Justamente porque varias empresas habían ya tomado medidas antes, durante febrero. Claro. Entonces, claro, eso es como que los gobiernos no hayan tomado las medidas igual. Nosotros dentro de todo como que un poco más, pero culeado. Bueno, aquí España... en Chile dicen que el virus se está chilenizando porque no sigue los mismos patrones que en los otros países. Aquí afecta a otro rango etario, ¿cachai?
La mayoría de los chilenos son asintomáticos, entonces... Más encima que en Chile llega al punto que el virus se chileniza, ¿cachai? Claro, sí, no, acá el virus no. Acá el virus como que el peronismo no lo logró peronizar. Pero bueno. Aquí el problema es que llegó el virus y se enfrentó y aquí los chilenos tenemos una calidad de vida de mierda, weón, y el sistema inmunológico y el cuerpo de cada uno de nosotros está destruido por dentro. O sea, el weón que come sopaipilla en la esquina en Estación Central dudo que le haga algo el coronavirus, ¿cachai? A eso. Sí. No, Igual, todo esto en tono de broma por si acaso, no nos vayan a jugar. Aquí respetamos la cuarentena. Yo por suerte, sí. mi comuna no está en cuarentena total, pero de igual forma yo no salgo. Estamos haciendo cuarentena en casa desde que empezó todo el asunto fuerte acá en Chile al menos. Entonces, llamar a respetar la cuarentena y quedarse en casa si es posible. Hashtag, quédate en casa. Claro, que hashtag quédate en casa, para no ser menos, para ver si Claro. podemos captar potenciales audiencias en ese hashtag. O sea, qué rastrero, coño. Claro, ahora voy a poner en todos los hashtags de este capítulo coronavirus. ¿Cachai? Para engancharme todo. Bueno, me parece muy bien. Bueno, habiéndonos puesto al día de nuestra semana, habiéndonos enterado que estamos vivos todavía, sería momento ya de pasar a nuestro tema central, un tema central muy esperado por ambos y esperemos que a la audiencia también le guste. A la mayoría de la gente le va a gustar, me imagino. No va a faltarle el raro, como diríamos, el único y diferente que no va a apreciar este podcast. Pero exactamente. Así que llegó el momento de pasar a nuestro tema central. Los Simpsons. Francisco, yo sé que a ti te apasiona este tema, o te apasionaba, o te apasionará, no sé, vamos a descubrir ahora a lo largo de estos próximos minutos sobre Los Simpsons. La gran serie, yo creo que una de las series más importantes ya de la historia, independiente del estado en que se encuentra ahora. Esta sátira creada por Matt Groening. ¿Qué te parece el fenómeno Simpson a grandes rasgos? Antes de entrar en profundizar, ¿qué es para ti esta familia amarilla de 5 integrantes? Y yo siento que los Simpsons cumplieron un rol cultural muy importante. Yo creo que el último vestigio también de un estilo de vida o forma de ver la vida social y familiar. Y bueno, yo sí. Y yo siento que también es por eso que actualmente la gente tiene tantos problemas con los Simpsons. Porque justamente son un fenómeno muy de un momento histórico. Y es como que los excedió ese momento. Y bueno, otras cosas pasaron también. Pero yo creo que también es eso, que ver a los Simpsons delante de la televisión es el emblema y no verlos con celulares. Eso. Claro, y ver los Simpsons frente a la televisión y una tele de tubo, ¿cachai? Claro. Es la nostalgia máxima. La nostalgia máxima. Bueno, esta familia, compuesta por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, que sinceramente yo creo que va a ser redundante. Yo creo que son nombres que, independientemente de una persona que no haya visto la serie, en el fondo los asocia automáticamente. No creo que haya una persona en el mundo que no sepa quién es Homero Simpson, independiente de que te guste o no. O los Simpsons en general, la familia Simpson. Y como dices tú, en el fondo ha sido un fenómeno en diferentes áreas de la vida de todos. Y personalmente, yo creo que ha sido algo fundamental en mi vida y en mis años de infancia. Sí, no, absolutamente. Y también, bueno, yo creo que es eso, lograr como concentrar el espíritu de una época. Porque los Simpsons partieron en el 90 y... No, en el 89 creo que partieron, El ¿no? 89, sí. El debut de los Claro. Simpsons se hizo el 17 de diciembre de 1989. En la actualidad ya lleva más de 600 episodios. Partió como cortos que forman parte del show de Tracy Ullman. El primero de estos cortos fue emitido el 16 de abril de 1987. Estos cortos a lo largo de la serie han sido mostrados, generalmente en especiales, como son... Sí, del 138º capítulo. Exactamente, el capítulo... Sí, ese en el que anima...
Troy McClure. Troy McClure, soy Sí. Troy McClure. Quizás me recuerdan de bla, bla, bla. Sí. Sí, ahí se muestran algunos cortos que yo creo que el que más ha trascendido de estos cortos que tienen una calidad, es una animación hecha en computadora por, yo creo que Matt Groening y el amigo. Yo creo que el que más trascendió y que se ha vuelto técnicamente un meme, al menos acá en Chile, es el de la mente. Cuando Bart le dice, ¿Qué Homero es la está mente? contando a Bart y le dice, Bart le pregunta a Homero qué es la mente y Homero le dice, o sea, le pregunta si es un sistema de impulso y se volvió un meme acá en Chile, se volvió un meme también entre mis amistades, también siempre nos preguntamos qué es la mente. Y bueno, y tú al ver estos cortos antiguos con una calidad baja, con diseño de los personajes que variaron completamente al diseño final, o sea, Bart Simpson era una weá deforme, encuentro yo cuando se reía, Homero cuando se reía, Marge cuando se... todo en verdad. Sí, es verdad. Pero también tiene una cosa que es que conservan sobre todo las primeras 2 temporadas, que es que los personajes son sumamente expresivos y muy Ya, sí. plásticos los rostros. Es como que se deforman rapidísimo. Y yo siento que es una cualidad que es importante en la animación. Es como... también responde mucho al espíritu que aportó Matt Groening a la ecuación de los Simpsons, que es Claro. Ese lado feo, ese lado medio punk de la animación. Y bueno, yo creo que justamente esos cortos de los Simpsons son la pura demostración de qué era lo que aportaba principalmente Matt Groening a la ecuación. Claro. Estos cortos tienen alrededor, duran como 4 minutos cada uno, literalmente son cortos, valga la redundancia, pero sí, en el fondo tiene el aura que inspiran, o la esencia que inspiran estos primeros cortos, que en el fondo era la prueba, la demo de lo que después sería la familia. Claro que está ese tema de la expresividad, los dibujos feos, los cambios de expresiones rápidos, que posteriormente también se volvieron memes. O sea, está lleno de páginas en Facebook de los captions de los Simpsons, de cuando Lisa Bart mirando de frente, Lisa riéndose, ¿cachai? Pero sí, sirvieron de base completamente a lo que sería después, que en el fondo es el notar el alza de presupuesto ya cuando das paso al producto definitivo. Claro. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, que cómo se originan los Simpsons, o sea, parten de esos cortos, pero ya la cuestión compuesta totalmente, que sería el primer capítulo, que es especial de Navidad, igual es una historia interesante cómo llegan a ser los Simpsons. O sea, porque uno normalmente menciona a Matt Groening, pero también pasa por alto, digamos, a los otros 2 componentes que aparecen en todas las pantallas de inicio de Los Simpsons, que son James L. Brooks y Sam Simon. Exacto. Y bueno, ¿cómo llegó a ser? Digamos que no es solamente el esfuerzo de Matt Groening, sino que es la participación de estas otras 2 personas las que hacen que Los Simpsons sean lo que son. Claro, tenía un componente de guionista, de mentes trabajando, sí. Posteriormente, cuando ya a Matt Groening se les dio pauta libre, en el fondo, cuando ya la figura de Matt Groening creció como el creador de Los Simpsons, los proyectos que tuvo después no fueron, de partida ninguno fue más exitoso que Los Simpsons. Difícil que él sea capaz, o que alguien sea capaz de crear algo más con mayor éxito o más importante que Los Simpsons. Que no significa que no sea mejor que Los Simpsons, al menos que los actuales, para que se entienda bien. Sí. Pero cuando se le dio luz verde a Futurama, a mí me encanta Futurama, muy por encima para no desviarnos, me encanta Futurama. La segunda temporada no me gustó ya, cuando en el fondo revivieron, que ahí, tengo entendido, tuvo mayor carta libre Matt Groening. Y la otra serie, que es Desencanto, que esta serie estrenada hace como 2 años en Netflix, no la he visto, no podría opinar de ella. Sí, yo no me gasté. Pero bueno, ahí en Futurama vos tenés, en Futurama tenés como esa cuestión, que es lo que pasa, que Matt Groening, tirado a su propia bola, es mucho más ácido. Y es mucho más como cochino con las cosas que dice. Pero lo que es Los Simpsons y por qué te gustan tanto también es por las relaciones que hay.
Y ese es el aporte que hizo Sam Simon y James L. Brooks. Que James L. Brooks, por ejemplo, dijo, no puede ser que todo sea oscuridad en Los Simpsons. O sea, es como Claro. tiene que haber un lado humano o ¿cómo se llama? De unión familiar, etcétera. Es como que está bien. Es que Todo, todo con el tono ácido, pero al final igual vos sabés que es una familia, que se quiere. claro, que eso es yo creo que eso es el tema central que diferencia a Los Simpsons del resto de series propias de Matt Groening o de la propia categoría Los Simpsons, donde podría entrar Padre Familia, donde podría entrar American Dad. En el fondo son como el mismo estilo de serie, al menos en la actualidad. La gran diferencia es eso, que Los Simpsons era una sitcom, ¿cachai? Era una familia. Yo creo que, más, si le hubieran agregado voces de público de fondo, hubiera quedado como si la weá fuera una grabación en vivo, ¿cachai? Sí. Y que el componente humano es lo que la gran diferencia, yo creo, que en el resto de proyectos de Matt Groening, porque en Los Simpsons, todo esto lo vamos a entrar a tratar más con mayor profundidad, pero en Los Simpsons tú de verdad encuentras una familia con las dificultades, con los conflictos propios de las familias, ¿cachai? Con los momentos de amor de familia, las dificultades propias de cada persona. En el fondo es un día en la vida de una persona común y corriente, al menos en las primeras temporadas. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, de hecho es también lo que fue cambiando en Los Simpsons. Vos ves las primeras 2 temporadas y son abismalmente diferentes a lo que terminó siendo. No, exactamente. O sea, Y yo me hago cargo de mis palabras, que posteriormente me tomaré momento de argumentar, pero para mí Los Simpsons actuales es ver una Hora de Aventura. O sea, intentaron imitar lo que es Hora de Aventura, intentaron imitar lo que es Clarence, intentaron imitar las diferentes series juveniles de momento, ¿cachai? Intentaron imitar eso y en el fondo juntando todo, hay ¿cómo decirlo? Una tontera, una bola de cosas que no pegan ni juntan y que en el fondo conllevan a los diferentes problemas que ha tenido Los Simpsons en la actualidad. sí, absolutamente. Y bueno, yo de hecho ya voy a decirlo desde ya, yo no me gasté en ver más allá de la temporada 16. Ya. No, yo tampoco. O sea, he visto más allá, pero ahora, en el último tiempo, yo de ahí en adelante ya no veo. Entonces, sí, porque ya, en el fondo, como te digo, esto es un tema que vamos a tratar de a poco, pero se va degenerando lo que es Los Simpsons, que bueno, en verdad sería momento ya de empezar a desarrollar los temas para poder llegar a ese punto, que yo creo que es el que más queremos conversar ambos, la actualidad de Los Simpsons. Pero para eso tenemos que hacer primero diferentes escalas. Y la primera de ellas es, nos van a perdonar los radioescuchas, o sea, los auditores argentinos, si es que hay. Pero vamos a tratar netamente Los Simpsons en Chile. La llegada de Los Simpsons en Chile, en virtud que Francisco conoció, se introdujo en lo que es Los Simpsons acá. Y que aquí Los Simpsons ha sido un fenómeno, como te dije antes de empezar el programa, que hay una generación Simpson, ¿cachai? Sí. Y yo Pero- puedo hablar brevemente de lo que pasó en Argentina como curiosidad, pero es... Claro. Pero demos comienzo a esto. Mira, en Chile los Simpsons llegaron el 28 de junio de 1991. Llegaron en una época que no creí que habían llegado, la verdad. O sea, yo tengo que decir que estudié esto. Me dediqué a estudiar. Y yo no pensé que habían llegado tan antes. O sea, tan en los 90. Yo pensé que habían Sí, llegado yo también. más cerca de los 2000. Pero Yo también me sorprendió eso, ¿eh? me sorprendió. Yo lo que sí sé es que uno de los precursores de que a Chile llegara Los Simpsons es el actor, director, guionista, bla, bla, chileno, don Boris Quercia. No sé si lo ubicas. No. Boris Quercia es un... Mira, te podría decir películas, pero probablemente vas a decir que no las has visto o que son muy malas, porque lo son. Donde encuentras El Rey de los Hueones, Ah, ya, sí, 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 sí. Sí, Chile puede, sí. El Rey de los Hueones la conozco, sí. el actor principal, ese es Boris Quercia. Bien. Quercia, digo. Y bueno, llegó en 1991 acá a Chile, a Canal 13. La casa que, si no me equivoco, ha sido la única que ha tenido
Canal Nacional, Los Simpsons por televisión abierta. Y que llegó un momento, al menos entre el 2007 2012, en que Los Simpsons eran Canal 13. Tú veías la programación de Canal 13 y era todo instante. Los Simpsons eran noticias, Los Simpsons, después algún programa, después Los Simpsons de nuevo. Y era todo el día, como te dije, llegaba a ser 6 horas de Los Simpsons al día. Sí. Literalmente era que pagaba las facturas en Canal 13. Esa gilada se vio un poco en canales de acá como Canal 9 Televida o Canal, incluso Telefe, muchas veces, que era que los Simpsons estaban en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena. O sea, estaban en todo momento los Simpsons. Y sí, eso igual habla de la decadencia de los canales de televisión abierta, pero también hablan de lo impresionantemente populares que eran los Simpsons. Claro, o sea, para mantener tantas horas al aire los Simpsons por tantos años, porque no estamos hablando que fue una semana que no tenían programación, sino que fue durante años. Además, yo recuerdo que en Los Simpsons, en Chile, en Canal 13, al menos los recuerdos básicos que tengo yo, era que daban Los Simpsons como desde las 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana hasta como la 1 de la tarde, que era cuando empezaba las noticias de mediodía. Posterior a eso daban los programas de Canal 13 y después a las 6 de la tarde empezaban Los Simpsons nuevamente hasta las 9 de la noche. Y bueno, yo creo que el horario de noticias. Yo creo que ese es el sector donde digamos, la mayor parte de nuestra infancia y preadolescencia se pasó, que es en ese segmento de Canal 13, que era como desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Sí, y entre medio daban Futurama, sí, me acuerdo. Claro. De repente Padre de Familia. Sí. De hecho era eso, hubo un tiempo donde pasaban Ren y Stimpy también, y todo empezaba con Guardianes de la Bahía o Salvados por la Campana. ¿Verdad? ¿No? ¿Y sabes qué otra cosa daban? Daban ¿qué? Dinosaurios. Dinosaurios era más al mediodía, me acuerdo. Sí. Sí. En el fondo armaban un bloque programático de... para entretener. Mira qué interesante, ¿eh? Deberían hacerlo ahora aprovechando la cuarentena. Y sí, yo creo que ya igual es como que la gente si quiere mandarse a ver algo así, va a agarrar internet. Exactamente. Pero en aquel momento era. Sí, pues, y el tema es que tú terminabas de ver Los Simpsons a las 9 en el 13 y la gente que tenía cable, que tenía esa posibilidad, cambiaba y justo a las 9 al Fox, y de Fox a las 9 están dando Los Simpsons igual. Sí. ¿Cachai? Entonces era un constante bombardeo y que conlleva a mi enunciado de que nuestra generación, yo creo que un margen entre los 20 y los 25 años, somos la generación Simpson en Chile, ¿cachai? Somos gente que técnicamente se educó mirando Los Simpsons en la tele, en Canal 13, se educó creció con un bombardeo de Simpsons, y que lo puedes ver reflejado en tu vida diaria, cuando empezáis con tus amigos de la nada, decís una frase de Los Simpsons, otro te la siguen, hace otra, o vais asimilando momentos de tu vida diaria a Los Simpsons. Eso no es un porque sí, no es porque den mucho Los Simpsons en la tele, es porque tú creciste en una generación que los marcó Los Simpsons, ¿cachai? Claro, sí, absolutamente, y no solamente eso, sino que también lo puedes ver, digamos, acá en Argentina es impresionante, pero bueno, en Chile también debe haber, pero la cantidad de páginas de memes de Los Simpsons. Viejo, yo creo que al menos en habla hispana, yo creo que los dos países más... No, los tres países más fuertes de Los Simpsons, con mayor fandom, mayor fanaticada, son Argentina, México y Chile, en mi opinión. Claro, sí. Sí. Puede ser, absolutamente. Y México sobre todo porque México es donde se doblaron Los Simpsons. Sí, o sea, es la segunda casa, ese es el tema. Claro, sí. Es la segunda casa y hay un tema que lo mismo, al ser la generación Simpson, es un humor transversal, weón. O sea, tú puedes agarrar un meme mexicano sobre Los Simpsons, un meme argentino sobre Los Simpsons, un meme chileno sobre Los Simpsons y los vas a entender los tres, ¿cachai? Sí. Algunos tienen los modismos típicos, el modismo chileno, el modismo argentino, el modismo mexicano, pero el fondo lo vas a entender, vaya a cachar qué capítulo es, vaya a cachar a qué hace referencia, vaya a cachar. Claro. En lo personal encuentro algo muy bonito, la verdad, que algo tan
tan banal como Los Simpsons, en el fondo termina uniendo a tanta gente porque se te vuelve un tema de conversación, pueden hacer amistad a raíz de eso, ¿cachai? Sí, es lo mismo que pasa con Dragon Ball, son cosas ya que han atravesado muchísimo. Exactamente, que Dragon Ball es el único programa que une a la gente, a los flaites con los otaku. El gusto en común, weón. Y bueno, eso es, ¿cómo se llama? La cuestión con los Simpsons. La franja horaria esa donde también es que no había muchas cosas más para hacer o ver. No. Yo creo que pasó al menos acá en Chile justamente con el tema, con la crisis dramática que hubo. Mira, o sea, me estoy aventurando en algo que sé, tampoco manejo, ¿cachai? Pero que en Chile hubo una crisis dramática en todos los canales a raíz de lo mismo, de que en el fondo en Chile no se producían obras para poder, o material para poder exhibir en televisión, ¿cachai? Y que conllevaron a, por ejemplo, a Canal 13, que fue después del lapsus de las grandes, o sea, no quiero decir grandes teleseries, de las teleseries exitosas que tuvieron, llegó el lapsus de, oye, no tenemos nada que hacer y no tenemos con qué rellenar, mete los Simpsons, ¿cachai? Que yo no sé cómo serán los acuerdos de licencia, bueno, hablando de licencia, yo no sé cómo serán los acuerdos de licencia para emitir los Simpsons, yo no sé, tengo entendido que compran ciertos capítulos, ¿cachai? Pero no sé cuántas veces pueden emitirlos, no sé, ahí desconozco ese tema, pero si hay algo, hay un canal que de verdad tuvo al menos mucha relación internacional con los Simpsons, fue Canal 13. Sí. Sí, yo creo que sí. Además es muy curioso eso lo de la guerra de las teleseries. Eso fue una bizarreada. Y ya no existe. Claro, ya sí, no eso es lo existe peor. eso, O sea, yo creo que todo. Que se le va, es un fenómeno social, es como no. Yo participé en la Segunda Guerra Mundial, yo participé en la Guerra de Vietnam, yo participé en la guerra de las teleseries, weón. Cuando era machos contra la teleserie del TVN, ¿cachai? O era los Picheira contra la otra. Entonces es un bonito recuerdo eso. Sí. Pero bueno, desapareció y asimismo también, como fue parte de un fenómeno cultural debido a un momento, también los Simpsons han ido perdiendo ese filo que tenían. Exacto. Y yo creo que una de las cosas que fue matando a los Simpsons fue la popularidad. Sé que suena como el comentario hipster para hacer, pero en el fondo si vos te pones a pensar, ¿qué era una de las cosas que caracterizaba a los Simpsons? La sátira, el comentario sobre, bueno, la América que se ha ido, la América nuclear que se ha ido descomponiendo, y todos esos aspectos se fueron perdiendo en la popularidad y se fue pasando a un modelo más de... en el fondo era producir netamente, era hagamos esto para tener rating y ahí vemos qué tal, si la gente lo va a consumir igual. ¿Qué es lo que sucede hasta hoy en día? Si los Simpsons se mantienen porque hay gente que consume los Simpsons y que no se pone a pensar o que no ha visto los primeros capítulos o que no le agarraron o no le interesaron, ¿cachai? Y que en el fondo estos Simpsons actuales son lo que tiene y es lo que le gusta, ¿cachai? Claro. Pero antes de pasar a ese tema, para terminar de acotar los Simpsons en Chile y en Latinoamérica, yo creo que hay un dato freak a comunicar, que es respecto de un episodio que se llama Rafa el Elegido. En este episodio es un episodio de la temporada 19, emitido el 6 de enero del 2018, en el cual Rafa se vuelve un político. Los partidos políticos encuentran a Rafa como una nueva cara para limpiar esta política, todo hablando en el contexto de los Simpsons, y con ideas novedosas, etcétera. Una tontera. Pero el tema es que fue muy polémico este capítulo, en virtud que hacían referencia a Perón, a Juan Perón. Sí. Lo que causó mucha polémica en Argentina. Para ser más exactos, en cierta parte del capítulo se decía que Juan Perón hacía desaparecer personas, lo que causó mucho conflicto en Argentina, un conflicto que en verdad duró varios años, porque recién la vez que se emitió este capítulo en Argentina fue el 19 de febrero del 2013, o sea, alrededor de 3, 4, 5, 6, 7 años, 6 años después de su estreno por Telefe.
y que en Chile, en México y Colombia se transmitió el día o sea, en la época del estreno se transmitió. Fueron los pocos países que lo transmitieron sin pensarlo. Yo solamente quiero aportar una cosa a lo que vos decís, que es pero, gran conductor, sos el primer trabajador. No, sí. Bueno, el rollo con Argentina y los Simpsons, digamos que ha sido una cosa, por ejemplo, no me olvido más ese capítulo donde Krusty como que da vuelta una pizarra y están haciendo retransmisiones de programas viejos. Da vuelta una pizarra y dice, chicos, voy a dejar el programa por un segundo para explicarles que en este momento Inglaterra se está enfrentando a Argentina en la guerra de las Malvinas. Es muy O bueno si no, ese capítulo. O si no, cuando con la pata del mono pide el deseo de la paz mundial, Argentina, cuyo presidente es un gordo bigotudo que se ve re chanta, se abraza con el inglés y dice, está todo perdonado. Verdad. No, y la otra es cuando... De Lisa ¿Cuándo? Simpson haciendo de Evita Perón. Verdad, cuando se vuelve una activista escolar. Claro. Donde está la canción No lloren por mí, niños de Springfield. Sí. Me gusta ese capítulo, me gusta. Pero sí, o sea, hay harta referencia. Me acuerdo también, si no me equivoco, cuando están buscando, en el capítulo en el que están buscando una sede para los Juegos Olímpicos, también sale, en el fondo sale una mujer que supongo que, no sé en qué año será en verdad, pero sale una mujer diciendo, no, están todos locos, Argentina, o Buenos Aires, dice, para sede de los Juegos Olímpicos. Bueno, a Chile no hay tanta referencia, la verdad. Nombran a Don Francisco, a Zamorano lo nombran, nombran a Santiago de Chile, pero no mayor referencia, la verdad. Yo creo, contando y fiándome de mi memoria, son las 3 veces que yo me acuerdo referencias a Chile. Y lo que pasa, por ejemplo, estas referencias que te digo son en inglés, en el idioma original. Entonces ahí te das cuenta como, bueno, Argentina, digamos, las cosas que ha hecho han tenido un impacto internacional como mucho más grosero. Y Chile ha tenido un impacto grande, pero mucho más a nivel regional, que recién ahora es como que Chile es parte de la comunidad internacional de forma mucho más agresiva. Pero antes, culiao, un pequeño inciso. Siempre me acuerdo de un amigo de mi viejo que estudió en Inglaterra y que estaba en la universidad, esto debe haber sido como en los 80 por ahí, y el tipo lo invitaron a ver un documental sobre Chile y los ingleses, y mostraban como si hubieran solamente casas chamanes, o sea, casitas de paja, chamanes, etcétera. Y le dijeron, uy, vos vivías ahí, y el tipo como, no, ¿qué le pasa? Entonces, también la percepción internacional sobre Latinoamérica es muy reciente, de que somos un lugar civilizado donde hay más que Brasil y Chile, y que en Colombia hay más que narcotráfico. Entonces, bueno, eso también ha hecho que nuestra presencia en Los Simpsons, etcétera, sea mucho más comedida. Pero sí, digamos, también como cápsula del tiempo, Los Simpsons ha tenido un rol muy importante. Pero y a lo mismo yo te quiero preguntar, Francisco, ¿cómo conociste tú Los Simpsons? ¿Cuál fue tu primer acercamiento o el viaje que llevaste durante lo mismo? Porque yo te conozco, yo sé que tú mismo lo has dicho, hasta la temporada 16 viste, y yo sé que la has visto varias veces. ¿Cómo ha sido todo este proceso de conectarte con Los Simpsons, conocerlos, identificarte y todo lo que conlleva? Y yo Los Simpsons los conocí cuando muy chiquito, debo haber tenido 4 o 5 años, porque los pasaban a la noche en el canal 13. Y era como una cosa que no podía ver porque mi vieja no quería que los viera. Entonces, bueno, tenía ahí como esa prohibición, entonces era ese dibujo animado que no podías ver porque supuestamente era algo cochino o algo para adultos. Uy, South Park, Evangelion. Son las 2 cosas que se me vienen a la mente inmediatamente. Claro. Absolutamente, chico, sí. Cosa que no puedes ver, Los Simpsons, South Park y Evangelion. Listo. Sí, y Evangelion era más tentador aún porque tenía la publicidad esa de Chilevisión que lo ponían algo como la Segunda Avenida de Cristo, culiado. Para mí una obra de arte, esa publicidad, la verdad. Yo creo que ha sido una de las grandes
publicidades que se han hecho. Yo no sé quién habrá sido o si habrá alguna forma de ver quién dirigió en el fondo ese pequeño comercial, pero está muy bien hecho. En el fondo te deja metido. Ya la pomada. Exactamente, te vende la serie automáticamente. Ya. Pero para no irnos por las ramas, bueno, en el fondo lo veías a escondidas y rompiendo la ley. Sí. Y después, bueno, se volvió ya una cosa inevitable porque los pasaban a las 5 de la tarde, que fue en ese horario que empezó a principios de los 2000, creo, que es cuando los Simpsons pasaron a formar parte de ese bloque donde al principio de todo pasaban cosas como Salvados por la Campana, el club de Tommy Jerry Jr., que tenía un jingle muy pegajoso. Y bueno, después pasó por ese momento donde Canal 13 tenía el bloque ese de retro. Y Claro. sí. Ese bloque donde los Simpsons emitían Canal 13. Claro, sí. Y bueno, también pasaban Hechizada, Mi Vida Genio, todas esas cosas. Y luego los Qué Simpsons. buena serie. Qué Que buena siempre, serie Hechizada. siempre coronaba básicamente los Simpsons ese bloque. Entonces vos te quedabas ahí desde las 5 de la tarde hasta las 7, 2 horas de programación y los Simpsons te pasaban 2 capítulos o 3. Y Créeme que no eras el único que lo hacía. O sea, yo creo que la mayor parte de la audiencia. sí, absolutamente. Ese trayecto de, bueno, partir temprano, viendo cada cosa. Porque después el Canal 13 siempre ha mantenido los Simpsons dentro de su parrilla. Creo que actualmente no lo tiene, si no me equivoco. Actualmente no, hace como 4 años que lo eliminaron completamente. Pero ¿por qué lo mantuvieron tanto tiempo? Porque era audiencia asegurada, ¿cachai? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida dijimos, oye, esta hora tengo que ver los Simpsons, ¿cachai? Que era casi una obligación. Era el momento de sentarse y ver los Simpsons, era un ritual técnicamente. Bueno, sí, de hecho, por eso, por ejemplo, le ganaban a cosas como el Club de los Tigritos, porque me acuerdo que a esa hora era Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco o Los Simpsons. Y bueno, los Simpsons siempre ganaban. Claro. Mira, y otro tema importante, o sea, otro tema para charlar un día, Club de los Tigritos, animación en Chile, el anime. Sí. La llegada, Sí. ¿Cómo? Bueno, acá en Chile hay un meme. A ver, un poco de historia. Se supone que en Chile el que metió la pasta base en las poblaciones fue Pinochet. Ese es como, yo no puedo confirmarlo, yo no sé, pero ese es como lo que se sabe a nivel normal, ¿cachai? Entonces, a lo largo de eso, a raíz de eso, se han ramificado en diferentes memes y que ha conllevado en Pinochet metió el anime en las poblaciones. Y que, bueno, netamente eso. Sé que explicándolo quita toda la gracia, pero cuando escuché lo que dijiste me dio mucha risa interna, pero para explicar un poco, yo sé que arruiné el chiste explicándolo, pero bueno. No, Pero ahí tenemos otro tema, el anime, pero ya eso sería para otra ocasión. sí, sí. Y retomando en el fondo como uno conoció a Simpson, yo los Simpson no los partí viendo en la tele, la verdad. Yo en mi casa había una sola tele que era la que estaba en el living. No teníamos cable en esta época cuando yo comencé a ver los Simpsons. Tuve cable cuando muy chico, después no tuve, y en el fondo toda mi infancia no tuve cable. Y la forma que tuve yo de ver los Simpsons fue por medio de un VHS de mi tío Claudio, que no creo que escuche esto, pero si lo escucha le mando saludos. Que él tenía un VHS con capítulos de los Simpsons y capítulos de Futurama. Yeah. Y me acuerdo que el capítulo de los Simpsons que había era el de Lisa cuando quiere ser aceptada. Cuando van a la playa y en el fondo Lisa se nueva amigos. Sí, Y ese capítulo, yo creo que he perdido la cuenta de cuántas veces lo he visto, la verdad. Por lo bajo, 10, 12 veces lo he visto en mi vida, ¿cachai? Y estaba ese capítulo, ¿cachai? Y el capítulo de Futurama que había era el primer capítulo, entonces también el primer capítulo de Futurama me lo he visto tantas veces. Y ese VHS, weón, de verdad que lo vi caleta de veces. Habían un par de cosas más, pero ya no me acuerdo qué era, pero eso era como lo central, era Lisa cuando hace nuevos amigos y el primer capítulo de Futurama, y así fue como yo me fui introduciendo en Los Simpsons y en Matt Groening también, pues. Claro. Después me tomé de Canal 13 y de su programación total de Los Simpsons, al igual que tú, en el fondo para mí era sagrado ver Los Simpsons en cierto horario, ¿cachai?
Yo hacía lo que dije al principio de empezaba las noticias en Canal 13 y yo cambiaba al Fox en el momento cuando yo tenía cable, cambiaba al Fox para seguir viendo Los Simpsons, ¿cachai? Bueno, ahí hay una cosa que igual la gente con cable, yo esto lo conocí mucho después, pero igual le tengo cariño a todos los bumpers y la forma de seccionar la parte de no molestar de Fox. A mí me parece, de hecho, me acuerdo de algunos que eran bastante ingeniosos, como el de los daltónicos también tienen derechos. Ya, sí me acuerdo. Que había uno de verde como los Simpsons, verde como el sol, bueno, había habían cosas ingeniosas. Con los años han estado medio dejados la sección no molestar, que se mantiene, claro. Pero Sí. al menos con el tema de publicidad o creatividad. Donde sí se ha visto reflejado, por ejemplo, en estos especiales que han hecho. Creo que como una vez o dos veces al año hacen estas maratón que o dan todas las temporadas de nuevo, o es todo un fin de semana de los Simpsons 24/7, ¿cachai? Y que eso da luz también de lo importante que es los Simpsons a nivel sociedad, ¿cachai? Porque para que un canal como Fox, un canal internacional, se dé el lujo de transmitir un fin de semana entero, 48 horas seguidas de los Simpsons, es porque la weá da, ¿cachai? Es porque Sí. van a tener tienen un rating asegurado y es ganar. Que en el fondo, es más, no me sorprendería que esto sea como para que sean como estas cosas cuando la gente que trabaja en esto, cuando se ponen metas, ¿cachai? Y dice, oye, estamos en esta fecha y no hemos conseguido tal nivel de audiencia, hagamos un especial de los Simpsons para pasarlo, ¿cachai? No me sorprendería que fuera así. Absolutamente. Y es que tienen como realmente una cosa ya que, como vos dijiste, son transversales. Entonces, yo creo que todos, y sobre todo los que se criaron en un periodo de que es esa parte de los 90 a principios de los 2000, se sienten identificados con este sistema que es la televisión de tubo catódico, que es la que hay en la casa, la familia que come delante de la televisión, esa cosa de... Los Simpsons. Claro, Te sientes un sí. Simpson más. Sí, eso es. Es imposible no sentirte, por ejemplo, hasta inclusive el fenómeno de los arcades. Nosotros no lo vivimos con tanta fuerza como en los principios de los 90 y los 80. Nosotros lo agarramos Pero- al final, ya muriendo. Claro, pero incluso eso agarramos, entonces lo conocíamos. Lo alcanzamos a vivir. Jugamos en los juegos Diana. Mira, a mí lo que me pasa con los Simpsons, y yo creo que sería un momento de pasar a este tema más profundo, y que esto yo ahora lo he reflexionado porque me vi muchos capítulos para preparar esto, al igual que tú, y con mayor atención me vi la primera temporada. Y te puedo decir que me encantó, ¿cachai? La disfruté mucho, weón. Me teletransportó a ese momento de tranquilidad, como tú decís, sentado frente al televisor, weón, cuando chico, donde no tenéis responsabilidades, donde tu mayor preocupación es si de que queda un capítulo de Los Simpsons por hoy, ¿cachai? Que esa era tu mayor preocupación. Claro. O llegué tarde al primer capítulo de Los Simpsons y me toca ver la segunda media hora, ¿cachai? Que es el tema de sentirse identificado, que es algo que al menos en la primera temporada yo lo vi muy latente con los conflictos familiares, con los conflictos personales de cada personaje, cómo lo van desarrollando. O sea, tú veis ya el primer capítulo, el especial de Navidad, Sí. que veí que han marcado las personalidades de todos los personajes recurrentes. Y en los primeros minutos, viejo. En los primeros minutos, o sea, tú veías a Homero y ya te das cuenta que el tipo de personaje que es. Tú ves a Bart, tú ves a Lisa. Después al capítulo siguiente también veía a los compañeros de clase de Bart, Lisa, y ya todos tienen sus personalidades marcadísimas. Y eso es lo que a mí me dio mucho gusto, ¿cachai? Porque dije, weón, o sea, estos weones porque ya los cortos, la primera temporada parte después de los cortos, ¿cachai? Donde los cortos son... Claro. Lo dijimos, tienen la esencia, pero son distintos. Y ese salto del último corto al primer capítulo, donde ya, weón, tenía un concepto trabajado, donde yo siento que en ese momento Matt Groening y este otro muchacho que no recuerdo el nombre, y James L. Brooks, sabían hacia dónde querían llevar los Simpsons, sabían el trayecto y que iban a recorrer, y me aventuro a decir que desde el capítulo 1 ellos tenían presupuestado hasta dónde iban a llegar. Que después no llegaron hasta ahí, sino que
pasaron de largo y que en el fondo conllevó a la decadencia de los Simpsons, al abandono de los creadores, los diferentes creadores o los diferentes partícipes importantes del proyecto, ¿cachai? Que en el fondo yo creo que es algo, no es loco decir que los Simpsons llevan más de lo que deberían haber llevado, que los Simpsons debieron morir hace años, que en el fondo ahora es un zombie que lo mantienen vivo únicamente por el rating, ¿cachai? Y que eso es lo que decepciona harto, porque tú veías el primer capítulo y hay ideas claras, ¿cachai? Y hay conceptos de dónde quieren llevar los personajes, de qué temas quieren tratar dentro de la serie. Y eso yo creo que es el mayor apego que le tengo a las primeras temporadas. Esa sensación de, bueno, estoy viendo un producto sólido, ¿cachai? Con sus claros errores. Por ejemplo, que el señor Smithers, que pasa de ser negro a ser blanco, amarillo, digo. Pero son errores técnicos, ¿cachai? Pero no errores de fondo, no es algo que te vicie el verlo. No, yo creo que, por ejemplo, volviendo a las primeras temporadas, es donde ahí vos más fuerte te das cuenta cuál fue el cambio de los Simpsons. Cómo abren los Simpsons es el auto ese en un Springfield nevado, ya les sale mal estacionar el auto. Se meten, Homero se empieza a pasar por la gente, ya te das cuenta, un tipo ruidoso, que no tiene mucha clase, marcha así como bien compuesto, intentando llevar como silencio, prestemos atención a los chicos, y ahí inmediatamente los hijos, Lisa como bueno, la chica intelectual, la que justamente se gastó en explorar la versión alternativa de la Navidad, y Bart el pendenciero que hace comentarios de fuera de lugar, etcétera. Es como todo. La primera llamada que hace Patty y Selma a la casa ya te deja marcado que Homero se lleva mal, que Patty y Selma fuman mucho y que... Eso, viejo, sí. te demuestra todos los conflictos de familiares, ¿cachai? Sí, viejo, es absolutamente increíble y esa es lo brillante también de las primeras temporadas, que es una familia nuclear que supuestamente debería ser el ideal americano, pero que nunca es perfecta. Y eso en el fondo es la sátira a la familia norteamericana, ¿cachai? Claro. Promedio. Tenía el papá que es intelectualmente bajo, ¿cachai? Que es bruto, pero que tiene buenos sentimientos, ¿cachai? Pero que no sabe expresarse, que tiene un trabajo de mierda. Tenía, en este caso en el estereotipo estamos hablando, claro, a la mujer de este hombre que únicamente se dedica al cuidado de la casa, de los niños y satisfacer al marido, ¿cachai? Tenía a la niña con los... ¿cómo se dice? Al personaje de la familia que tiene un mayor sensibilidad, que Lisa, ¿cachai? Que a diferencia de todo lo otro, ella va por el lado del arte, ¿cachai? Tenía a Bart Simpson que ya no es la caricatura que hay hoy en día, ¿cachai? Que el weón era un Daniel travieso, pero era un niño que se portaba mal, ¿cachai? No era un delincuente ni un niño enfermo, ¿me entendí? Sí, no era un psicópata, eso. No era un psicópata, no era un weón que disfrutaba molestar a la hermana porque, es bacán molestar a mi hermana. No, era un weón que molestaba a la hermana porque son niños, tienen 10 y 8 años, ¿cachai? Sí. Y también eso que era como, bueno, vos en Lisa veías la futura estudiante universitaria y en Bart veías el futuro trabajador estadounidense promedio. Y es como que el futuro ese ya estaba marcado. Que es lo mismo que después hicieron referencia en el capítulo de la boda de Lisa. En el futuro, cuando Bart es un mecánico y el weón se dedica a destruir autos, ¿cachai? Y es la copia de Homero, en el fondo eso. Claro. Lisa en el fondo es lo que Marge no pudo ser, ¿cachai? Es que claro, eso, es una relación, es muy bien esa. Es justamente, Marge es la mujer que cortó su carrera porque tuvo hijos. Era también estadísticas todas, pero... Exactamente, claro. Era un estudiante, era activista universitaria, ¿cachai? Tenía una carrera con futuro, era buena alumna y conoce a este tipo que es chistoso porque en el fondo la realidad supera la ficción, que esta weá se da, ¿cachai? La Claro. persona que en el fondo tiene proyectos de vida, etcétera, que conoce a alguien que no y que en el fondo se va por el lado de la otra persona, ¿cachai? Que fue lo que es Homero, sí, queda embarazada, ¿cachai? Lo que conllevó a Marge tener que dedicarse únicamente al cuidado, a Homero tener que buscar una pega cualquiera, ¿cachai? Que el técnico nuclear.
y tenía a los niños, como te digo, que en el fondo los conflictos son de una familia normal, obviamente que caricaturizados, pero son conflictos que se dan, o sea... Sí, ¿no? Mira, Incluso iría más allá. ¿Mm? Dime, continúa. No, pero termina tu idea, porque yo me voy a ir directamente a capítulos. ¿De la primera temporada? Sí. ¿Al menos? ¿O de los primeros? Entonces dale, porque yo igual me iba a ir por ese lado, así que... Bueno, continúa. Incluso los temas que tratan los capítulos o cómo los tratan es como una cosa... ese capítulo donde justamente Homero va a la reunión esta de la planta nuclear, que es como un camping, y de repente dice, mi familia es una pija y quiero arreglarla. Y van a la... Yo creo que eso es uno de terapia los más con el importantes, doctor. weón. Es más, esa reflexión de Homero, weón, yo creo que marca completamente la personalidad. El weón tiene un trabajo de... O sea, ese capítulo marca completamente la personalidad de Homero. El weón tiene un trabajo de mierda con un jefe de mierda, ¿cachai? Que ve al resto ascender a su lado, o sea, a los que están a su lado ascender, ¿cachai? Veo una posibilidad de, weón, necesito caerle bien a este weón para que mi vida no siga siendo este tormento que es. Te das cuenta que en verdad tu familia sí es un tormento, ¿cachai? Que están todas las disfuncionalidades y veía el reflejo de las otras familias que son perfectas, ¿cachai? Sí. Que es un conflicto súper... que yo creo que a todos nos ha pasado. O sea, a todos vemos y decimos, puta, weón, qué bacán sería estar en esa familia, qué bacán sería no tener estos conflictos familiares, qué bacán sería tener estos problemas. Sí, Y y la eso- conclusión final es justamente que no, que justamente tu familia está bien. Todas las familias son imperfectas. Exactamente, que en el fondo eso, que le da el toque de humanidad, de realidad. Sí, ¿no? Es absolutamente genial ese capítulo. Y si no, otro que habíamos ya hablado previamente, que es... ¿cómo mierda se llama? ¿General Bart? O... Sí, Bart de General o el General Bart. Sí, Bart son de los dos General, nombres, bueno. los dos nombres que he encontrado yo, al menos en latino. Bueno, y es como que ahí trata el tema del bullying como de una manera muy... Dijo, a mí me encanta ese capítulo. Yo creo que ese es mi capítulo favorito de la primera temporada. Mira, tengo notado el porqué, ¿cachai? Porque lo que dices tú, trata el bullying, te muestra a Bart como un niño así, problemático, ¿cachai? Pero nada más, po, y que a raíz de este desorden que es él, se ve en un conflicto con Nelson en este caso y los dos ayudantes que después desaparecen en la serie. Se ve en un conflicto que lo supera, ¿cachai? Que intenta buscar soluciones dentro de las limitantes de ser un niño de 10 años, que eso es el tema importante, ¿eh? Al momento de analizar o ver los capítulos es importante, al menos lo antiguo, darse cuenta del contexto. Estamos hablando de un niño de 10 años que sufre bullying, que está siendo amenazado, ¿cachai? Que va donde el papá, que el papá es bruto, ¿cachai? Que en el fondo dice, ¿cómo vaya a acusar? No, tenés que defenderte, la cuestión, ¿cachai? La mamá preocupada de no le hagan daño a mi niño, por favor. Y en el fondo es el conflicto de un niño, weón, que está en un problema con el mundo, que no sabe a quién recurrir porque sabe que en el fondo confía en el papá porque es la figura paterna, pero dentro de la serie, al menos en los primeros capítulos, antes que todo esto se vuelva una caricatura de la caricatura, te cuenta que el niño que confía en el papá, pero sabe que el papá también es fracasado, ¿cachai? Sí. Todo ese conflicto y recurre al abuelo, ¿cachai? Y que a mí el abuelo Simpson en las primeras temporadas me encanta, weón. Me encanta. Es que... Porque no es sabiduría, ¿cachai? Es Sí, una es persona el que abuelo- ha vivido guerras, Claro. ¿cachai? Tiene un conocimiento y recurren a él cuando ya la situación ha excedido los límites, ¿cachai? No es el viejo decrépito que lo vuelven después. Sí, yo creo que esa es una de las más grandes cosas que hay que criticarle a los Simpsons, es lo que han hecho con ese tipo de personajes. Que el abuelo Simpson era justamente eso, era el abuelo, una persona tosuda, inquebrantable y que es como fuente de sabiduría y también es como un retrato de una América anterior, ¿me entendés? Y que Homero es producto también de eso, de seguir un modelo particular. Sí, po. Y que se ve reflejado en el mismo capítulo de Bar General, porque el abuelo, que en el fondo es un veterano de guerra que viene de generaciones anteriores a Bart, dentro de este conflicto del bullying le dice, no, hay que seguir ciertas reglas, ¿cachai? Tenéis que hacer una declaración de guerra, tenéis que entrenar a los locos, ¿cachai? Y ahí es cuando se forma el conflicto dentro de este capítulo, que en el fondo es defenderse de Nelson, para lo cual Bart recluta al resto de escolares que también se ven amenazados por este acosador.
y que empieza el entrenamiento y que empieza la referencia a Full Metal, ¿cachai? Empieza la referencia a Peyton, y a diferentes películas de guerra. Veía al abuelo disfrutando el hecho de... Bueno, tenía un veterano de guerra, ¿cómo decirlo? Transportándose a una guerra a menor escala, ¿cachai? Que eso es el disfrute, porque tú escucháis hablar al abuelo Simpson dentro de este capítulo y lo escucháis hablar con ganas, ¿cachai? Disfrutando. Es más, dicen una frase: nunca me había sentido tan vivo. Sí, no, yo creo que esas son las demostraciones de por qué está, bueno, incluso en la segunda temporada, otro capítulo que Bart, loco, es centro de unos capítulos muy buenos. Y la segunda temporada, cuando Bart tiene una F, yo creo que es también otro de esos capítulos que tienen como todas las emociones juntas. Y es ese final como, no le da la cabeza, pero es que se esfuerza realmente, es un esfuerzo sincero, ¿me entendés? Es como que por primera vez Bart como que se siente y dice, loco, no puedo fallar. Que es el tema. Ya lo que voy con sentirse identificados, porque, weón, yo creo que todos la habíamos sido, o sea, todos hemos sido un Bart Simpson, weón. La frustración de, weón, esta weá me está superando mis capacidades, pero tengo que cumplir, ¿cachai? Y estamos hablando de un niño de 10 años. En fondo, y la frustración, weón, el saber, porque llega un momento que él sabe que el weón, que le cuesta más, ¿cachai? Sabe que va más lento que el resto, y que lo dice, que es el tema, dice, yo sé que soy tonto, yo sé que esto, ¿cachai? Pero que quiere mejorar, pero no sabe cómo, porque él tampoco tiene las herramientas, ¿cachai? Es un concepto, de verdad que es muy rico el concepto, man. Yo creo que justamente eso es uno de los fuertes de los Simpsons, es que cada personaje encara un lado de la vida que es como muy particular y hace que igual de todos saques algo. Porque Bart es eso, Homero es la vida me superó y es como que tengo que también ser capaz de ver lo bueno en aquello que... Eso mismo te iba a decir. Que Homero, weón, es una persona fracasada que con los pequeños logros, ¿cachai? El weón es feliz. Claro, eso, y es como también acepta ese lado más simple de la vida. Claro. Exactamente. Acepta ese lado más simple de la vida. Y luego la primera temporada tenía un capítulo para cada uno, que es lo otro. Claro. Bueno, y es que eso, por ejemplo, Lisa también es como ese lado más existencial, como decir, siento que puedo dar más, o siento estas emociones recomplejas, y por otro lado Marge es esa cosa de, bueno, tampoco te dejes estar, no dejes que tu vida sea solamente una cosa. Y yo creo que esos son como, por ejemplo, capítulos de Marge que son geniales, es cuando, esto es mucho más adelante, es cuando juega bolos, o si no, la primera temporada ese, bro. Claro, o si no, más adelante cuando le tiene miedo a volar. Ya. También es más paródico, pero tenés como ese momento de, bueno, que no te supere esta cagada, ¿me entendés? Como... Pero sí, o sea, tenía un desarrollo grande, ¿verdad? Sí, antes de que todo se fuera al carajo. Bueno, y de eso yo también es, por ejemplo, a mí me encantan las primeras temporadas, todo, pero yo siento que donde Los Simpsons hizo como un... y nunca más volvió a hacer lo mismo, es la tríada de temporadas que para mí son mis temporadas favoritas, que son la quinta, la sexta y la séptima. Ya. Para mí ahí todos los capítulos son una puta joya, o sea, no hay ni uno que no sea increíblemente genial. ¿Cuál es tu capítulo favorito de Los Simpsons? Es que no podría decirlo. Yo siento que están entre estas temporadas, pero no podría el primero ser... que se tenga en la mente, ahora mismo. Es que, hijo, se me vienen muchos. Te puedo decir los que se me vienen. ¿Cuáles? Ando tirando. Mira, los míos son Bar General, primero. Y el segundo es 1984, Campeones de la Ciudad. ¿Cuál es ese? Cuando la planta nuclear tiene su equipo de béisbol. Y el señor Burns contrata jugadores. Para mí ese capítulo es... corta esa zapatilla. Sí, entonces, para mí ese capítulo es muy bueno. Yo creo que esos son mis dos. Hay más, en el fondo. Yo creo que esos son los que están en la cúspide, ¿cachai? Sí. Pero... Y ahora en esta... A raíz de este capítulo, volviendo a ver la primera temporada y las primeras temporadas detenidamente, puta, yo te puedo agregar la depresión de Lisa, que es lo que estábamos hablando antes, ¿cachai? Que es de la primera temporada. Que para mí Lisa, fuera del SEO, para mí, al menos la Lisa original es mi personaje favorito, man. Yo encuentro que es un personaje con tanto conflicto interno junto con Bart, man, que me impacta. Y el capítulo que se llama La depresión de Lisa,
lo manifiesta. En el fondo es lo que decías tú, es una persona que en el fondo sabe que está en un ambiente, ¿cachai? Que no es bueno para él, que no sabe qué hacer, que una niña de 8 años enfrentándose, weón, a la inferioridad, etcétera. Sí, que es sentirse atrapada como en un lugar donde no sos. Y en este caso es un pueblo chico donde realmente no hay mucho de lo que ella sueña y quiere ser. Y que una bueno, familia ese en es la el que no podía capítulo- expresar. Claro, y ese es el capítulo donde conocen Encías Sangrantes, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Que va a eso, que Encías Sangrantes viene a ser, dentro de este capítulo, la figura, no quiero decir paterna, pero la figura blanda, ¿cachai? Con habilidades blandas que se encuentra Lisa, porque el gran conflicto de Lisa es que se siente triste, ¿cachai? Una niña de 8 años triste que no sabe cómo expresarlo porque tenía un papá que no entiende el por qué se siente triste, porque el papá no tiene capacidades intelectuales para comprenderlo, ¿cachai? Y que se da dentro del conflicto del capítulo. Tenía una mamá que en el fondo es como, oye, tenéis que sonreír porque sí, ¿cachai? Porque no podía estar Claro, triste, sí. porque los niños no te van a querer, etcétera, que supongo yo que también será una crítica a la sociedad y el rol de la mujer en la sociedad de ese momento, ¿cachai? Tenía aparte un niño de 10 años que tiene conflictos con su hermana y que te enfrentas a que tu hermana está triste, pero eres un niño de 10 años, ¿cómo vaya a consolar a tu hermana si no entendí sus sentimientos, ¿cachai? Y que eso es Lisa, que Lisa, cuando le dice a la profesora están jugando quemados y le dice no quiero jugar quemados, ¿por qué? Porque estoy triste. Y quedan como, uy, ¿cómo voy a estar triste para jugar quemados? Y los niños se ríen de ella, ¿cachai? Entonces, para mí es un capítulo muy potente y que Bueno, y trata de el tema. hecho, Dime. no, que de hecho vos te das cuenta cuáles son esos grandes capítulos porque son cosas que se quedan con Lisa. O sea, que empiece a tocar el saxo, justamente es eso. Es una forma de canalizar esas emociones y luego que se haga vegetariana también. Es otra. Exactamente. Además que ella toca blues porque ella aprendió que el blues no es para sentirse mejor, es para hacer sentir peor a la gente, que es lo que le dice así a la cantante. Digo, ¿por qué tocas Sí. blues? Porque no es para sentirme mejor, es para hacer sentir peor a la gente. Y sí, cuando se vuelve... Que en el fondo cuando Lisa era un personaje rico, ese es el tema, era un personaje intelectualmente rico, ¿cachai? Valóricamente rico y con conflictos propios de la edad y de una niña de esa edad también enfrentándose a conflictos de adultos, ¿cachai? Sí, ¿no? Y yo creo que también es como eso, volverle a un personaje imperfecto, porque es también una niña de 8 años, entonces tiene sus caprichos, quiere el pony, quiere que todos sean de un estándar en el que ella solamente puede estar, es insegura, o sea, tiene muchas cosas, un capítulo impresionante de Lisa también. Sí. Lisa's Rival, que es cuando conoce a la pendejita esta que es tanto mejor que ella intelectualmente. Cuando la del corazón de... Sí, del de corazón vaca. de la Thor. Sí. Claro, la del corazón de la Thor de Edgar Allan Poe. Bueno, esa. Y yo siento que ese es otro capítulo genial porque es como, bueno, sí, ahora tenés lo que querés, tenés a alguien que es como vos, pero ya no sos Tienes especial. competencia. Claro. Exactamente. Ahora vas a saber lo que es ser una más y ya no ser especial. Viendo los Y- Simpsons, man, que tenés que... dentro de los Simpsons hay momentos Simpsons, ¿cachai? Que en la primera temporada está lleno. A lo largo del Sí. ciclo de los Simpsons cada vez son menos capítulos, ¿cachai? Ya en las temporadas más avanzadas a lo mejor tenía un momento Simpson por capítulo, uno cada 2 capítulos, y ya al final ya los momentos Simpsons desaparecieron. Po. Pero tenía un momento Simpson claro que es un momento que... ¿Cómo explicarlo en un momento Simpson? Es un momento humorístico, ¿cachai? Pero que tiene una crítica al mismo conflicto, ¿cachai? Que explota en el capítulo, que, como decís tú, en este capítulo específico, el tema de Lisa ya no sentirse especial y que se ve reflejado cuando Rafa le está pidiendo la respuesta a esta nueva niña, ¿cachai? Y esta niña no sí. se las da y Lisa dice, oye, yo tampoco puedo darte, le dijo, no me molestes, ¿cachai? Es como, bueno, ya no eres la mejor, ¿cachai? Que ese es determinante porque te da risa, pero también es un punto determinante en el conflicto porque de ahí le hacen un enfoque a Lisa como triste, ¿cachai? Viejo, está lleno. Hay un capítulo que es re fuerte, que es cuando Homero está a punto de suicidarse y se da cuenta que no hay señaléticas, no hay De los primeros señalizaciones. capítulos. Sí, y viejo, ese capítulo es impresionante. Y tiene todo un arco para Homero y toda una cuestión de darse cuenta, bueno, sí, también hay cosas para hacer todavía. Un fracaso no significa la Viejo, muerte. Sí, exactamente. Y ese capítulo tiene mucho del arco de Homero, porque de partida ese capítulo
no sé si te acuerdas, parte cuando Bart y el curso va a la planta nuclear, a un paseo. Sí. Y, Claro, y es la decepción de Bart por el padre también. Esa weá exactamente, porque de partida Bart parte con un conflicto con las gemelas, ¿cachai? De que también trabaja el papá allá y que las gemelas lo están molestando para que lo hagan cantar una canción en el bus, etcétera. Llegan allá, el papá, Homero choca, lo despiden, el que lo despide es el papá de las compañeras de Bart, ¿cachai? Entonces en el fondo tenía un círculo, está todo entrelazado, pero bien entrelazado, ¿cachai? Que eso es lo rico de los Simpsons, y eso es lo que gusta. Sí, no, es realmente en su mejor momento. Y ahí vos te das cuenta, por ejemplo, por qué después de la séptima temporada para mí los Simpsons son aceptables, pero ya no son. Y Claro. me he dado cuenta, pero inclusive comparando el capítulo de la rival de Lisa con el siguiente capítulo que trataba la misma temática, que es cuando es de la novena temporada, que es cuando llega la chica... Lard of the Dance se llama, que es cuando llega una chica de otra ciudad más moderna y ella es como más adulta. Ah, Y- la que se muda con la mamá. Y que la Claro, mamá se hace es. amiga de Marge. Claro, sí, ese Cuando Bart creo se que sí. enamora, etcétera. No, es ¿No? este donde llega la pendejita que tiene el celular, el Ya, la de bolso. los aros, la que dice Sí. NTC. Sí, eso, NTC. No te compliques. Claro. Sí, no, sí me Bueno, acuerdo de ese capítulo es la misma idea de Lisa's Rival, pero peor ejecutado en todos los niveles. Sí, Y, sí, y- definitivamente. y queda como, básicamente, ¿cuál es el mensaje? Bueno, los niños son niños. O sea, no te hagas el adulto si al final son niños. Pero está tan mal hecho. Y los chistes, todo. Es como que la cohesión del capítulo se desarma. Y solamente, incluso ese capítulo, lo único que puedo rescatar son pequeños momentos que es porque Homero tiene el rollo ese de la grasa. Verdad. Pero incluso ahí hay un mal chiste. Que es ese donde llegan los chabones que le empiezan a sacar la grasa del auto. ¿Mm? Y de repente Homero les dice, pero no se pueden llevar, esa es mi grasa. Y el tipo los dos tipos le dicen, no, el negocio de la grasa es nuestro. Y le quitan la pala y le pegan en la cabeza. Y el tipo dice, o sea, Homero dice, ¿por qué? Y dicen, porque también el negocio de las palas es el nuestro. Sí, ahí Es ya como- pierde sentido. Y claro, eso, ¿me entendés? Es como, viejo, eso antes estaba ejecutado de una mejor manera, no era tan fácil, ¿me entendés? Era como Que- que había capas del chiste. Eso, es que es el tema, intentan extender tanto el chiste que ya ya se desvirtúa y se vuelve inverosímil, ¿cachai? Bueno, y eso es la temporada 9. O sea, imagínate, de ahí Sí, para sí. adelante. Sí, el tema de la temporada 9 es que tenía ese problema, pero lo compensan con otros momentos humorísticos, ¿cachai? Entonces eso lo estáis pasando por alto porque te estáis riendo por otra cosa, ¿cachai? Sí. Pero ya no tenés como esto. Por ejemplo, en la quinta temporada tenés el capítulo de Lisa y la Stacy Malibu. Que es sencillamente un capítulo impresionante. O sea, ese capítulo viejo es genial. Y lleno de momentos humorísticos como cuando Ese era Homero el otro que toca tenía el VHS. Ese era el otro que tenía el VHS, el de la Stacy Malibu, ahora que lo recuerdo bien. Sí, También me lo he visto mucho. Homero deslizándose por el piano ese de juguete que está en el piso. Eh, la mina que creó a Stacy Malibu, que tiene todas las exparejas que son uno más extraño Sí. que el anterior. Y te digo otro momento que es culmine, weón, que es cuando el abuelo Simpson está en la juguetería y empieza a romper los juguetes y dice una frase que es tan real cuando dice, mira, estas tonteras se rompen con solo pisarlos, estos juguetes, no sé, ¿cachai? Sí. Weón, es el reflejo del adulto, ¿cachai? Del veterano de guerra, weón, en el mundo actual, weón. No sé, me encanta. Sí, De verdad que lo disfruto. O ese humor tan como. Weón, el arco en ese capítulo específico es, weón, estamos vendiendo una muñeca que no es la publicidad barata, que no es el producto de mercado barato, ¿cachai? Que esto tiene un significado, tiene una razón, tiene un trasfondo, ¿cachai? Y llega el momento final donde una sola muchacha compra y Lisa se siente bien por eso, ¿cachai? Y Sí. se escucha detrás de fondo el remate del chiste, que es el remate del capítulo en general, weón, que es, claro,
Dice, bueno, si llegamos a una sola, valió la pena. Y se escucha atrás a la creadora de Stacy decir, sí, en especial si esa niña paga $400 por una muñeca. Listo. Claro, Y ahí sí. termina, y no te extienden el chiste, ¿cachai? Porque podrían haber extendido de Lisa mirándola o poniendo cara. No, weón, terminan ahí y cambian a otro cuadro. Y eso es lo entretenido, eso es lo rico, weón. El chiste es sólido, conciso, directo. No, sí, absolutamente. Y también otra cosa que quiero rescatar, que es la perfecta trilogía que tiene Bob Patiño a lo largo, bueno, en verdad es una tetralogía, pero yo la considero que lo más gracioso de Bob Patiño está cuando intenta matar a Selma Ya. y después las dos... No, La voy acabo a de hacer mirar. así. Es que, esta es la trilogía que yo considero que es la más rica de Bob Patiño, que es Cabo del Miedo, después Ya. cuando se hace alcalde y después cuando intenta que cierran la televisión. Esos 3 capítulos de Bob Patiño, que son Sí. quinta, sexta y séptima, son, viejo, yo me he partido de la risa. La risa maniática de Bob Patiño. Eh, ese momento donde abren uno de los hangares y sale un alien con una barra de plutonio. Qué buen capítulo, weón. Sí, y No, en Cabo del o Miedo. O sea, cuando quiere destruir la televisión y Bart se queda dentro del recinto militar y Sí. Bart desesperada, mi niña está adentro. Y el guardia le dice, debe estar muy orgullosa. Sí. Y bueno, y Homero intentando botar la cuestión, entra con el auto, bota la reja y ya están los pinchos de seguridad, po. Entonces, bueno, cuando se echa para atrás, revienta la rueda del auto. Buenísimo. O, todo o la burla al ejército aéreo de Estados Unidos, weón, cuando intentan detener el avión de los hermanos. No, bueno, El de los nombre, hermanos Wright, sí. el de los hermanos Wright, y va todos los. Weón, van con un tanque militar atrás porque la cuestión va como a 1 km/h y van todos tratando de agarrarlo, ¿cachai? No, Así, sí, muy ya buena, antes de muy eso. buena. Otro momento increíble también es Milhouse sentado adentro, básicamente diciendo: tomen esto, mamá y papá, por ¿cómo se llama? Mandarme a la Sí. psicóloga. Milhouse también es otro personaje. Loco, interesante. Milhouse es impresionante. Y yo siento que empezó a arruinarse mientras más le gustaba a Lisa. Porque hay un momento donde de repente agarra, no me acuerdo del capítulo, pero el consejero de la escuela agarra el archivo y confunde el de Bart con Milhouse y dice: ah, sí, serias tendencias homosexuales. Y dice: ah, no, este es Milhouse. Dice, ¿qué? ¿Bart es homosexual? Oh, no, Ah, no, no. disculpe. Bart, oh, no. Sí, es muy, muy bueno. Sí, Es muy diferente, es como el personaje de Milhouse también, y los padres. es que así fue evolucionando Simpsons porque retomando y cerrando un poco ciertas cosas. Como decíamos al principio de la temporada, lo que más, o sea, como decíamos al principio sobre la primera temporada, lo que más impresiona es el tema de sentirse uno identificado o apegado o el cariño que uno le puede llegar a los personajes que se sienten tan reales con sus conflictos, virtudes, etcétera. Y que a la larga de ciertos capítulos se va intensificando ese cariño o esa comodidad que uno siente al verlos, ¿cachai? Pero que llega un punto en que esa comodidad ya no es tal, ¿cachai? Que ya en verdad ya no los veo por el conflicto, sino por los chistes, ¿cachai? Que es lo que va pasando ya con el avance de las temporadas. Pero que a la vez, también, dentro de un margen, conlleva a la explosión de los Simpsons que fue. Porque, como decíamos, partió como el conflicto de familia de la primera temporada, con personajes recurrentes externos, o sea, personajes terceros con sus personalidades marcadas, y que después fue creciendo y que llegó al punto de que Los Simpsons ya es un... Puta, si es que la ciudad no se llama Springfield, la ciudad se llamaría Los Simpsons, ¿cachai? Porque el concepto de Los Simpsons ya engloba la ciudad completa, ¿cachai? Claro. Porque ya no es solo Bart, Lisa, porque ya empiezan a haber personajes terciarios que empiezan a tener más rol que los personajes principales. O ya empiezan a haber capítulos únicamente de personajes terciarios, ¿cachai? O sea, deben haber 10 capítulos que yo me acuerdo ahora que son únicamente de Bones, ¿cachai? Sí. O capítulos que son únicamente de, no sé ahora, de Skinner. Bueno. Para mí Skinner era un personaje que era muy bacán al principio y que se fue arruinando, ¿cachai? Por lo mismo, porque ya lo empezaron a volver una caricatura del mismo. Porque Sí, tú absolutamente. veías la primera temporada y las primeras temporadas
Y Skinner es el estereotipo del ex condecorado de guerra, weón, que tiene que buscar una pega y que encuentra esta pega únicamente porque es condecorado de guerra, ¿cachai? Y que el loco es cuadrado, pero también tiene apego le gusta la educación, pero es cuadrado, ¿cachai? Y que ahí están los conflictos con Bart, porque en Bart Viejo, no Skinner era el como psicópata personaje. que ahora, ¿cachai? Ah. Era un niño con conflictos que se enfrentaba a un weón muy estructurado, ¿cachai? Y que ahí de ahí nacían los conflictos. Pero y cuando tratan a Skinner como personaje, cuando te dan la mirada de él, de la vida diaria de él, tú decís, bueno, este es un pobre, el típico weón que dio todo por su país y que después el país no lo recompensó, ¿cachai? Y que tuvo No, que buscar viejo, es impresionante el tema humano de Skinner, porque es justamente una persona sensible que el sistema como que agarró, masticó y lo soltó de vuelta y no logró incorporarse nunca a la vida. De hecho, bueno, que viva con la madre no es porque el tipo sea un incapaz, es porque nunca pudo volver a integrarse. Y... Sí, pues, o sea, volvió de la guerra, volvió sin nada, ¿cachai? Con la medalla, pero sin nada más, ¿cachai? Tuvo que volver donde la mamá. Y que a raíz de Skinner conlleva a lo que es... Yo no sé si es el peor capítulo... No es el peor capítulo de la serie, ¿cachai? Pero sí el capítulo más determinante y que cambia todo y que en lo personal no me gusta. Yo sé que a nivel humor no es un mal capítulo, pero es el capítulo de El falso Skinner. Ah, es horrible, viejo. Para mí, a nivel humor, yo no lo encuentro malo porque hay chistes dentro del capítulo que me dan risa, ¿cachai? Sí, por ejemplo, cuando pero... van a buscar a Skinner a su casa y el weón tiene la revista Goza, ¿cachai? Y el weón viene un chiquero, lo encuentro chistoso. Sí, pero arruina. Y cómo aparte de que, si tú veis la serie, yo no recuerdo en este momento qué temporada es ese capítulo. Eso es la octava. Si tú ves la serie dentro de todo tiene su cronología, ¿cachai? Tienen su evento importante que van trascendiendo a lo largo, que tiene un término el tipo de serie, ¿cachai? Porque están las series que son conclusivas de capítulos, están las series que son conclusivas de capítulos, pero que hay un hilo conductor que se va a lo largo de todos los capítulos, y están las series que son en el fondo las normales, que son, bueno, el desarrollo de la trama a lo largo de los capítulos, cada uno un espacio en cada capítulo. Que tienen nombres, no recuerdo ahora, antes lo sabía. Y que si alguien se acuerda que lo diga. Pero el tema es que los Simpsons tienen capítulos donde son autoconclusivos, ¿cachai? Que las casitas del terror, que no son canon, en el fondo. Claro. Y tienen los capítulos canon que en mayor o menor medida, porque tenían las contradicciones lógicas y propias también del presupuesto y el crecimiento que tuvo el programa, como por ejemplo el tema que dije antes de Skinner, que antes Skinner era negro, después pasa a ser amarillo. Yo creo que es un tema netamente de presupuesto, ¿cachai? Que después se dieron, oye, hay que cambiar Smithers. Smithers, digo. Sí. Skinner, perdón. Sí. Smithers. O Moe, que le cambian que antes usaba bata y después pasa a usar el típico tabardo de cantinero. Entonces, tienes ese avance, pero tiene una cronología, ¿cachai? Tenía cierto, ¿cómo decirlos? Acciones que van marcando a lo largo de la serie y que cuando llegamos a el falso Skinner, weón, rompen todo, ¿cachai? O sea, te vienen, ¿cuánto? 20 años de cronología, weón, o 9 años de cronología para que te la rompan y te cambian todo el esquema. A mí no me gustó, ¿cachai? No, a nadie, yo creo que... Aparte que es era innecesario, ese es el tema, era un conflicto Sí. innecesario. No, y aparte es que, te juro, las partes más ricas con Skinner, ahora ya me confundí. Con Skinner es, por ejemplo, cuando lo echan de la escuela y empieza a tener esa amistad con Bart. Sí. O cuando tiene el romance con Selma. Con Selma, verdad. Viejo, son capítulos buenísimos y te descubren como un personaje que es re complejo. Y si no tenés como esos capítulos humorísticos que es cuando hace la huelga de profesores. Cuando Bart se escapa de la escuela. Cuando Bart se escapa de la escuela y sale Skipper como tiene... Terminator. Es que aquí hay algo que aclarar. O sea, quiero poner algo sobre la mesa. Los Simpsons, al menos las temporadas clásicas, no hay ningún capítulo donde la trama sea... O sea, al menos yo ahora de momento que recuerdo, no hay ningún capítulo donde la trama sea original, weón. Los Simpsons se componen de... Son todas películas, son todos sketches de diferentes películas unidos, ¿cachai? Bien unidos, que es lo bueno. Pero las tramas son todas películas, ¿cachai? No hay...
no hay ninguna o muy pocas que sean tramas de verdad originadas, creadas para esto y que no tengan referencia a otra cosa. Sí. Que Sí, también es lo absolutamente. bonito, que es el tema, porque empezáis, lo estáis viendo y encontráis referencia a películas y es satisfactorio, weón, estar viendo algo y decir, oh, ya sé dónde viene eso, ¿cachai? Sí, sí, no, nunca me voy a olvidar cuando Smithers tiene ese momento de un tranvía llamado Deseo, donde sale Skinner, el señor Burns, debajo diciendo Smithers. Sí, verdad, verdad, muy bueno ese capítulo. No, Skinner, como te digo, para mí es uno de los personajes, al menos el primero favorito, porque te construyen todo este personaje rico que después te lo destruye. ¿Qué es el tema? Tú después te enfrentas a que, weón, todo lo que viste en la primera temporada, según, obviamente aquí gusto personal, pero según el canon de la historia, es falso, ¿cachai? Entonces, como, oh, qué paja, Claro, ¿cachai? Le quitáis todo el sí, sí. peso o todo o ese sentimiento que tienen los primeros capítulos o la primera imagen que tenéis de Skinner y choca, po. Bueno, yo creo que eso es como pasando ya al último tema, eh, que es lo que ha ido pasando con los Simpsons, que yo creo que es el gran cambio, que es que en el fondo, debido a que se fueron yendo los escritores originales como Conan O'Brien y pasaron cosas, los personajes se fueron traicionando a sí mismos en cómo eran descritos. Y pasaron a ser situaciones como mucho más ridículas y que atentaban con, por ejemplo, Homero se volvió un estúpido nomás, Bart se volvió un psicópata, Lisa se volvió una pendeja entitled, insoportable, de esas bueno, que Sí. actualmente tanto puedes ver en las redes sociales. Eh, Eso, los personajes se volvieron caricaturas de la caricatura y ya no tienen sentido. Y Moe pasó de ser un tipo en un bar que era medio turbio a ser esto que es ahora, que no sé qué mierda es, pero es muy bizarro, muy Que patético. ni siquiera es humano, es que es el tema. Claro, sí. Hay caleta de capítulos en que te tiran el palo de que ni siquiera es humano, entonces como que ya le Sí, quitan el sentido. Y sí, pues y lo que dices de Lisa, si en el fondo, a la gente que le guste el personaje actual de Lisa o el personaje de los últimos 10 años de Lisa, en verdad no te gusta Lisa Simpson. Te gusta el claro. personaje que crearon para causar conflicto, weón. Y que es muy triste eso, la verdad. No Sí, es la sí. niña con problemas, no es la niña con un pensamiento propio, ese es el tema, ¿cachai? Para que entiendan, que es lo que hablamos de las primeras temporadas, que en el fondo tiene ese sentimiento rico y de identificación. Bueno, yo creo que nadie se puede identificar con Lisa actualmente, o con ningún personaje de Los Simpsons actualmente, ¿cachai? Y si te identificáis con ellos, de verdad te ver, porque las actitudes son propias de gente esquizofrénica, bueno, a ese punto ya es, Claro, sí. ese es el No, tema. y también se perdió mucho el retratar la época que le correspondía. O sea, Los Simpsons, por ejemplo, capítulos brillantes en la forma en la que retratan los conflictos de esa época es ese capítulo de Lollapalooza, donde Homero Ya, de sí, repente le siente el viejazo, o el mismo capítulo de Lisa buscando amigos en la playa. Bueno, sí, se perdió todo eso, sí, ese es el tema. Ya es lo que hablábamos la otra vez, creo que en el primer capítulo, que en el fondo ya se volvió los chistes de los Simpsons o el conflicto de los Simpsons en cada capítulo son conflictos contemporáneos, conflictos con Facebook, conflictos con WhatsApp, conflictos con claro, de las redes sociales y no conflictos personales o de individuos como son las primeras temporadas, ¿cachai? sí, Y que conllevó también a otro gran tema que el gran fuerte de los Simpsons que, como decíamos, se transformó en esta sitcom, ¿cachai? Famosa, etcétera, de éxito, donde los famosos querían aparecer en los Simpsons, ¿cachai? claro, Y sí, sí. que eran cameos no quiero decir con sentido porque eran muy random, ¿cachai? Pero que tenían una coherencia dentro del capítulo propio en que salían, ¿cachai? Sí, Ya y sea que salían 10 otra segundos cosa. o minutos, ¿cachai? Claro, y otra cosa también es que por lo general no se interpretaban a sí mismos, interpretaban personajes. Exactamente, Como la tampoco última fueron tentación de Homero era Michelle Pfeiffer, la mina. Homero cuando está en el psiquiátrico conoce a Michael Jackson y este Claro, gordo amarillo, ¿cachai? sí, Y que hacen burla a eso, de que él dice ser Michael Jackson, siendo que es Michael Jackson interpretándolo, y no es Michael Jackson en verdad. Entonces, eso es rico, ¿cachai? sí. Pero a Después lo se que voy es que volvió. después se volvió a los Simpsons rogándole a famosos para que aparezcan en el show, Sí. ¿cachai? Que ahí tenía Lady Gaga, tenía Justin ¡Ay, qué Bieber, asco ese tenía... capítulo! Mira, ¡Qué asco! Yo creo que es regla mundial de que el peor capítulo de Los Simpsons es el capítulo de Lady Gaga, ¿cachai? ¡Ah, qué feo! No tiene sentido, no tiene razón de ser, no tiene los personajes son malos, Sí. no,
la animación es rara, ¿cachai? Me refiero a la estética del capítulo. Entonces tenéis todo ese tema de que al final es como los Simpsons. Si antes los famosos aparecían en los Simpsons, era un negocio para ambos. Ahora que un famoso aparezca en los Simpsons es negocio para los Simpsons por el hecho de que tenemos a este famoso, esto se supone que nos va a traer rating, ¿cachai? La gente va a querer verlo porque va a aparecer este famoso. Igual el momento más asqueroso para mí que empezó a ser como en la temporada 11 o por ahí, es cuando ya los famosos, es como que entra un famoso y un personaje de los Simpsons dice, oh, es tanto, como... Oh, sí. Oh, es Tony Hawk, oh, es Blink 182, oh, es Tony Blair, es como, viejo, pará, y se volvió esto. Sí, es que ese tema empezó a... Esta decadencia de los Simpsons, yo creo que va también con el hecho, bueno, se dan los escritores, y los que llegan subestiman al público, ¿cachai? Que es lo que decís tú, en el fondo te tienen que gritar a la cara, oye, tenemos a este famoso acá, ¿cachai? Sí. En vez de que la referencia sea sutil, que era... con lo que pasaba con Michael Jackson, etcétera, ¿cachai? Sí, con Jeff Goldblum, con tantos otros actores que aparecieron. Pero bueno. Exacto. Y que eran anexos al capítulo, ¿cachai? Después claro. Empezamos a tener capítulos como el de Lady Gaga, que está centrado en Lady Gaga, como Homero cuando se hace amigo de los famosos y le hace los mandados, ¿cachai? Ay, qué feo ese capítulo también. ¿Cachai? Pero que el conflicto ronda, ellos forman parte del conflicto central y que eso no es bueno, ¿cachai? Porque le quita la personalidad a los Simpsons y además de que tenía una ciudad, ¿cachai? De personaje. Cada uno con su propio conflicto, cada uno. Que dentro de los capítulos, entre comillas, nuevos, hay unos que me gustan mucho, que es, por ejemplo, puta, no me acuerdo si es 4 historias rápidas o 6 historias rápidas en Springfield, una cuestión así, que estaban mostrando como un día y te van mostrando cómo vivió cada uno ese día, ¿cachai? Que está el del robot de Lisa que lee, que corrige las palabras, ¿cachai? Ese capítulo me gusta por eso, porque te hacen ver como, oye, mientras Bart está metido en tráfico de fuegos artificiales, por muy tonto que suene, pero Lisa va con Marge al médico, no me acuerdo qué era, ¿cachai? Entonces me gusta ese capítulo porque te expande la mirada de lo que es el mundo Simpson, del universo, que también es lo que uno puede ver en Detrás de la Risa, ¿cachai? O los episodios especiales donde anima a Troy McClure. Sí, yo creo que esa es. O sea, ya tenías un casting, ya tenías además personalidades establecidas, conflictos claros, etcétera, y los tiraste por la borda para hacer esta farandularización de los Simpsons y volver a ver, me acuerdo patente, hay una serie de HBO que se llamaba Girls, y salen Girls haciendo los personajes, un cambio en los Simpsons, y para empezar, la protagonista de esa serie es gorda y acá es flaca. No sé por qué. Como que los diseños de los famosos incluso son ya hasta deformes en su intento de ser estéticos con la estética de los Simpsons, que es ser feo. Es ser un estadounidense promedio. Es como hay una aplicación, o sea, hay como una página web donde tú puedes subir tu foto y como que te la simpsonizan, ¿cachai? Que la web es deforme. Entonces claro, no está bien eso, ¿cachai? La gracia de los capítulos, al menos de los primeros, cuando, independiente por ejemplo de que exista ese del, aquí está, por ejemplo, Richard Gere. Me acuerdo que antes ayer vi el capítulo de Richard Gere cuando Lisa se vuelve budista, ¿cachai? Sí. Independiente de que te anuncien y te griten a la bomba, tío, que sale Richard Gere, siento que Richard Gere en el fondo es un complemento al capítulo, ¿cachai? Por último está bien colocado, el loco es budista y el loco le da consejo a Lisa, pero el capítulo no gira en torno a él, ¿cachai? Es como cuando sale Paul McCartney y Lisa McCartney y los dos son como raros, ¿me entendés? Es como, sí, al final te decepcionan incluso, es como, es que están tocando esta música hindú ahí con Apu y siendo así de bizarro, bueno, y Lisa como que se aparta, ¿me entendés? Eso, es como... Pero en la actualidad ese mismo capítulo hubiera sido con ellos girando alrededor de la trama, ¿cachai? Claro. Por suerte los antiguos capítulos, independientemente que está ese error de que te lo gritan o que lo estereotipan, son anexos son accesorios, son terceros, ¿cachai? No son principales. Sí, yo creo que eso al menos algo para rescatar dentro de la crítica. Pero netamente ese es el problema de los Simpsons. Ya, de partida ya, los Simpsons de ahora ya no son nada parecido a los anteriores, ya no está la misma gente, ya no... Ahora los compró Disney, yo no sé qué va a hacer de los Simpsons, yo sinceramente ya no lo consumo, yo consumo los capítulos clásicos. Y yo siento que es un buen momento porque yo estoy seguro que muchísimas personas no han tomado la molestia de regresar a las primeras temporadas, regresar a las primeras temporadas, date cuenta de qué era lo que te producían los Simpsons realmente.
Que no es ruido blanco o sonido de fondo, sino que era este show que realmente podía despertar una respuesta emocional. Por último, te dejaron de enseñanza. O Sí, sea, algo. que algo que después satirizaron en otros capítulos, cuando decían como, ¿y cuál es el...? Puta, no me acuerdo que era el término que usaban, ¿cachai? Pero que en el fondo, ¿cuál es la moraleja? Y Homero dice, quizás no hay moraleja. O Marx dice, quizás no hay moraleja. Sí, Entonces... Pero bueno, ese ha sido nuestro repaso a los Simpsons. Queda mucha tela por cortar, o sea, estamos Queda hablando muchísimo. de una serie donde con suerte abordamos hasta el capítulo 9 mencionándolo, ¿cachai? O sea, hasta la temporada 9. Pero y tienen tienen cientos de momentos Simpsons, hay capítulos icónicos. En el fondo estamos hablando de una vida, ¿sí? Netamente eso, es resumir una vida que tiene... Los Simpsons es más viejo que nosotros, ¿cachai? O sea, Claro. tienen más historia que nosotros. Entonces es difícil resumir eso, pero esto ha sido un buen vistazo. Sí, yo dejo la invitación de volver a los Simpsons. Exactamente, yo creo que eso es lo que hay que recoger, es la invitación a volver a los capítulos antiguos, a reencontrarse con los Simpsons y decirle al resto que vea los capítulos antiguos, que en el fondo volver a revivir la magia. Claro. Y también es darle un vistazo a un mundo que ya no existe. O sea, increíble, pero en 20 años ya no existe ese mundo. Es más, los Simpsons antiguos te sirven hasta como histórico, ¿cachai? Me refiero como Sí. Época histórica, te sirve para ver cómo era la época en esa cosa, porque de verdad, los Simpsons clásicos son un reflejo claro de la sociedad de ese momento, ¿cachai? Sí. Y yo siento que, bueno, a eso es a lo que hay que apelar y desde el placer de volver a visitar eso en vez de sintonizarlos por Fox simplemente a ver el capítulo que te den. Hacer un esfuerzo a conciencia eso. Aunque me saco el sombrante Fox de que por regla general ellos no pasan capítulos nuevos, weón. ¿Ah, sí? Como que, o sea, si tú veías el core de Fox de las 4 horas, o sea, de los 4 capítulos que dan en la tarde-noche, ¿cachai? Uh-huh. De esos 4 capítulos, uno es de las temporadas nuevas. Temporada nueva me refiero de la 20 en adelante, ¿cachai? Claro. Y el sí. resto son entre la temporada 5 a 9, ¿cachai? Al menos eso tenía esa posibilidad de que si lo único que podía hacer es verlo en Fox, vaya a tener un material bueno al menos en cierta parte, ¿cachai? Dale, perfecto, Porque, entonces. porque ellos podrían meterte los capítulos nuevos al calzador Sí. y cagarte. Las únicas veces Claro. que hacen eso es cuando estrena temporada. Ahí sí o sí, el último capítulo de esta tanda, o la última hora, la de las 9 a 10, es únicamente capítulos nuevos, ¿cachai? Bueno, Pero bueno, ahí tienen. Sí. con eso damos por cerrado Los Simpsons, o cerrado este capítulo de Los Simpsons, abierto Sí. a volver a conversarlo en otra oportunidad. Y te doy el pase, Francisco, para que nos dé unas recomendaciones finales en esta semana que nos espera. Bien, perfecto. Yo, continuando con la onda del programa pasado donde recomendé una experiencia audiovisual para ser consumida en el estado en el que usted quiera, voy a pasar a recomendar otra que me sorprende que nadie le pase pelota porque es impresionante. Se llama Mathis Dovier. Es un canal en YouTube de un animador francés. Ya. Lo voy a deletrear por las dudas. MATTISDOVIER. Ya. El tipo tiene solamente como 4 videos, una cosa así. Así que es muy breve lo que van a ver. Pero el tipo anima píxel por píxel como si fuera en un estilo, ¿qué te digo yo? Windows 95. Y Ya. lo que hizo, tiene 2, creo que son solamente experiencias narrativas y el resto son videos musicales que él hizo para bandas. Y la combinación no termina ahí porque una es una banda de hip hop coreana, así que Ya. van a pegar una visitada para el hip hop coreano. Y la otra es una... Y creo que los dos son de la misma banda, no sé, pero es por ahí va la onda. El tema que yo les recomiendo así como para entrar, para que se den cuenta de, además que es re denso el estilo que tiene, se llama XX Alcohol. Es un video básicamente de una noche de un chabón así pegándose un viaje donde se disasocia de sí mismo. Y es re violento, es re violento. Y es como re cruda.
es re cruda la animación, todo, así que lo recomiendo. Son 4 videos, no se van a demorar nada en verlo y lo pueden ver ahí tranquilo a la noche tomándose algo o alguna cosa. Así que Perfecto, esa es mi recomendación. Bueno, yo por mi parte, en este momento traigo nuevamente una recomendación de una película que para la gente que tenga un poco de fascinación por el fútbol le va a gustar, aunque no es netamente fútbol, pero habla de la vida de un gran entrenador, que la película se llama The Damned United, o El Nuevo Entrenador, que es una película, habla de la vida de Brian Clough, el técnico más controversial de Inglaterra, cuando en su periplo por el Derby Country, el Nottingham Forest, y habla de la semana que vivió él dentro del Leeds United en la época de los 70, 68-70, donde estuvo una semana dirigiendo al Leeds United, el actual equipo de Marcelo Bielsa, y con todos los conflictos que conllevaban. Hablamos de una persona, Brian Clough, de uno de los entrenadores polémicos, ya murió, que consideraba el mejor entrenador de la historia, el entrenador inglés mejor de la historia. Eso es lo que quería decir. Y trata su vida y de cómo únicamente duró una semana en un equipo donde toda su carrera se fue a la mierda y después resurgió en el Nottingham Forest, siendo uno de los pocos equipos que ha ganado dos Champions League seguidas, en esa época conocida como Copa de Europa. Y que habla de su vida, que en el fondo es una película con contenido más que nada, como decirlo, dramático, y que da gusto verla. Es muy entretenida para la gente que le guste las curiosidades históricas del fútbol, porque así como fútbol propiamente tal no hay mucho. Habla más bien de todo lo que conlleva las relaciones personales entre futbolistas y directores, etc. Así que dejo la recomendación. Y bueno, ¿algo más que añadir, don Francisco, filántropo argento-chileno? No, la verdad que creo que hemos cerrado un programa que siento que nos quedamos cortos de tiempo, pero si no se hacen muy largos, y yo sé que igual una sobrecarga de nosotros tampoco es humanamente posible. Digamos Así que no somos el perfil de personas que da gusto escuchar tanto tiempo. No, viejo. Yo me acuerdo una cosa, lo primero que pasó cuando me bajé del micro en el reencuentro ese que tuvimos fue que vos dijiste, mierda, culeo, Argentina te puso la voz más chillona. yo creo que sí, boludo. ¿Verdad? Yo creo que Sí. tengo una voz muy de ardilla, entonces como que cansa después de un rato. Hablé como raspado, hablé como así. ¿En serio? Sí, ahora que te Yo escucho en siento- audio, esto acá grabado por si acaso. Pero te escucho así, pero como si esto fuera el padrino. ¿En serio, boludo? No, ¿En yo serio? siento que hablo como una ardilla. No sé, una ardilla con problema de fumador. No, y bueno, igual puede ser. Recuerdo siempre una radiografía que me entregaron cuando tenía 15 que los pulmones ya los tenía negros. Así De que verdad. sí, igual ya no más, pero hubo un tiempo donde yo me acuerdo que fumaba bastante. Así que ya no fumo más y lo considero que es una cosa que cualquier persona que pueda dejar de fumar que lo haga, porque Claro. solamente trae problemas. De ¿Qué hecho, estamos hablando? bueno, Ya, con eso damos terminado este capítulo. Muchas gracias por escucharnos. una nota. Muchas gracias por escucharnos. Francisco, te doy la palabra para que te despidas. Bueno, un saludo para todos y espero que además de las visualizaciones también esperamos comentarios, cosas que les agrade escuchar más o menos en los próximos programas. Y eso sería. Exactamente, estamos abiertos a todo feedback, ideas, comentarios, correcciones de datos equivocados que hayamos dado, etcétera. Estamos completamente abiertos a recibirlas. Además de pedir que si les gustó el podcast, lo compartan con sus amigos, para que podamos seguir creciendo dentro de este agujero. Por favor. Por favor. Así que Bueno. muchas gracias. Nos veremos en un nuevo capítulo. Dale. Que estén muy bien y un gusto haber conversado contigo, Francisco. Igualmente, un saludo. Un saludo y adiós.